Bienvenidos al podcast de Gas Renovable, el espacio donde descubrimos las historias, las personas y las soluciones que están impulsando la transición energética en nuestro país a través de los gases renovables. Hoy vamos a hablar de un tema que suele pasar desapercibido, pero que es absolutamente imprescindible para que cualquier planta de biogás y biometano sea aprobada. Los estudios, informes y permisos medioambientales que hacen posible que sean seguras, eficientes y respetuosas con su entorno. En cada instalación hay meses, a veces años, de trabajo técnico, mediciones de suelos, análisis de aguas, estudios de impacto y controles rigurosos. Todo esto es lo que garantiza que el biogás y el biometano sean fuentes de energía limpias y sostenibles, no solo por lo que producen, sino por cómo se gestionan. Para hablar de todo ello, nos acompaña Ramón Camps, del Grupo Tema, una compañía con una larga trayectoria en ingeniería y medio ambiente y responsable de Litoclean, una de las empresas más reconocidas en estudios ambientales y gestión de suelos, aguas y residuos. Con Ramón vamos a descubrir cómo se diseña y gestiona el lado invisible de una planta de biogás y por qué podemos confiar en que estas instalaciones cumplen los más altos estándares de seguridad ambiental. Buenos días, Ramón, y bienvenido al podcast de Gas Renovable. Hola, buenos días, Yolanda. Pues vamos a empezar por lo más básico, Ramón. Háblanos de qué hacéis en Litoclean, en qué consiste vuestro trabajo dentro del Grupo Tema y a qué te dedicas tú concretamente. Muy bien, mira, yo soy director de una división que es Tema Iberia. Entonces, el grupo Tema Litoclean incluye también Litoclean, que es más remediación de suelos, y dos divisiones de México y Perú. En Tema, nosotros nos encargamos más bien de lo que es permisos y seguridad industrial. Y entonces yo soy director, como dije, y coordinamos equipos en ámbito de medio ambiente, donde hacemos estudios de impacto ambiental, temas de permisos y de habilitación de plantas, y después los análisis cuantitativos de riesgo y análisis más cualitativos, en los que entraremos un poco más en detalle hoy, entiendo. Tenéis un centro propio de I+D, ¿verdad, Ramón? Sí, el grupo de Litoclean evalúa los efectos de una contaminación de suelo o de las remediaciones necesarias en un banco de pruebas en Rubí. Sí. Muy bien. En el sector hablamos mucho de la cadena de valor del biogás. ¿Cuál dirías que es el papel que juega una empresa como Litoclean? Sí, en tema de nuevo, acuérdate que yo estoy más en la parte de tema, pues en la cadena de valor nosotros ayudaríamos a una empresa que promueve una instalación de biogás a hacer todos los pasos necesarios para que el proyecto sea aceptado y aceptable por el entorno, es decir, estudios de impacto ambiental, relación de tráfico de camiones, por ejemplo, que pueden tener compatibilidad urbanística, y después toda la parte de gestión de residuos, gestión del suelo, gestión de los efluentes de gas, de agua, si es que los hubiera, optimización energética y sobre todo la parte de seguridad, es decir, que no haya ningún evento que haga que la planta pues tenga un incendio o algún tipo de afectación al entorno y a los trabajadores dentro de la planta, claro está. ¿Y qué tipo de estudios y permisos son necesarios, Ramón, antes de que se pueda dar luz verde a un proyecto de biogás o biometano? Porque muchas veces hablamos como si una planta de biogás comenzara cuando empiezan a llegar los camiones, ¿vale? Con los recursos. Pero antes de todo esto hay mucho trabajo. Claro, claro, claro. O sea, se hace una descripción básica del proyecto a partir del cual la administración autoriza desde el punto de vista de compatibilidad urbanística de entrada, ¿vale? Entonces, dependiendo de las características de la instalación, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental o algún tipo de análisis parecido, donde si es de afectación mayor hay una consultación pública, o sea, hay una capacidad de la población a participar haciendo preguntas o observaciones sobre el proyecto. En general, sobre este proceso hay unos requerimientos ambientales que se ponen dentro del proyecto y tienen que ver con la relación de esta planta con el entorno, ¿vale?
Aparte de todo esto, luego, aparte de la autorización, digamos, del proyecto en sí, hay aspectos, por ejemplo, de seguridad funcional, es decir, asegurar que todos los mecanismos y todo el sistema productivo es intrínsecamente seguro, es decir, tiene protecciones para asegurar que no haya un accidente. Pues Ramón, si fuera posible, me gustaría que expliques con un ejemplo sencillo cómo se estudia el impacto sobre el suelo o las aguas o la calidad del aire en este tipo de proyectos, en una instalación de biogás. Claro, pues mira, típicamente en una instalación nueva habría lo que se llama una línea base. Es decir, se entiende primero cómo está el entorno donde se implementará la planta. Hay estudios geohidrológicos para ver la dirección de las aguas subterráneas, cómo está el suelo, y después todo esto se analiza en el laboratorio y se hace un modelo también de lo que podría ser un penacho, una contaminación, ¿vale? Del suelo. Luego se hacen pozos en operación para asegurar que las medidas mitigadoras, por ejemplo, un sellado del suelo, una recogida segregada de pluviales y aguas de proceso que puede haber en un derrame, etcétera, son efectivas. Es decir, si hubiera algún tipo de mecanismo que falla, por ejemplo, un cubeto, un sello del suelo que deja pasar agua sucia, pues esta agua se encontraría, se detectaría a través de un pozo. Entonces son como testigos, se llaman, y entonces uno lo que hace es analizar que la planta efectivamente está funcionando bien. Y Ramón, ¿os habéis encontrado con algún caso en el que vuestros informes, vuestras investigaciones hayan tenido que rechazar un terreno como no apto para una planta de biogás? Puede ocurrir, ahora de memoria no tengo ninguno, pero de otras plantas químicas sí. Es decir, cuando uno hace el estudio de compatibilidad urbanística, tiene que especular con unos accidentes que pueden llegar a ocurrir, ¿vale? Son muy improbables, pero lo que hace es tomar un radio de acción de afectación de este accidente, ¿vale? Entonces, obviamente, la empresa trabaja para que este accidente no ocurra, pero lo que pide la administración es que dentro de este radio no haya ningún elemento vulnerable. Por ejemplo, un centro de culto, una escuela, un supermercado, no podría estar dentro de este radio de afectación. En cambio, cuando esta planta está en un polígono industrial, se entiende que este polígono tiene unos planes de emergencia y de respuesta a situaciones adversas que lo hacen más preparado. Entonces se le da la compatibilidad urbanística a un proyecto en función de estos radios de afectación de escenarios que por otro lado son muy improbables, pero posibles de alguna manera. Vale, para que la audiencia y los oyentes lo tengan claro. Vosotros lo que hacéis es recomendaciones, es decir, recomendáis si es apto o no es apto, pero luego es la administración la encargada de aprobar o no aprobar. Sí, sí, siempre es la administración. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es un veredicto técnico en base a la normativa vigente. Claro. Estamos muy al tanto de los cambios que hay y lo que hacemos es está bastante parametrizado, es decir, según el volumen de gas, ¿no? Las probabilidades de tener un problema, los radios y demás, pues está muy claro lo que se puede hacer y lo que no según el territorio, la ordenación del territorio. Y ahí es donde la administración comprueba que esto es correcto y que se atiende a la normativa y efectivamente es la administración que acaba dando el beneplácito a compatibilidad urbanística en este caso. Lo mismo pasa con un estudio de impacto ambiental. Ah, digamos que los efectos al entorno tienen que ser moderados o bajos. O sea, no puedes tener ningún efecto adverso de significancia al entorno colindante a la planta. Y esto se tiene que demostrar de manera científica con un estudio, que es un tipo de estudio que hacemos nosotros. Ha quedado claro. Gracias, Ramón. Una de las dudas o cuestiones que más se está planteando entre la población es si estas plantas son seguras. ¿Cómo ayudan vuestros estudios e informes a garantizar que las instalaciones cumplen con todas las normativas y, por tanto, pues son seguras? Claro. Mira, nosotros es importante entender que son las sustancias que son peligrosas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de riesgo, es porque de alguna manera esta sustancia que es peligrosa se derrama o hay una explosión o se inflama y un incendio, etcétera, ¿vale? Entonces,
todo el análisis tiene que ver con asegurar que, primero, estos eventos no ocurren, es decir, que si hay un gas inflamable, está confinado y está en una instalación que no puede llevar a su explosión. Esto sería lo primero. Y lo segundo es que si llegara a explotar, el radio de afectación fuera aceptable. Aceptable quiere decir pues, que no afecte ningún elemento vulnerable y que no haya un efecto dominó con otras partes de la instalación. Por esto, a veces, cuando vamos que ocurre un accidente en una planta, los elementos que hay alrededor de la planta hacen que sea un evento relativamente confinado. Hay normalmente sistemas de mitigación de incendios, que sean automáticos o manuales, y unas regulaciones en cuanto a corte de inventario y propagación de cualquier evento, que como digo, por otro lado, se evita en primera instancia. Son muy raros los eventos de este tipo en España. Vale, pues ya hemos hablado de los controles previos a la apertura de una planta. ¿Qué controles se hacen una vez en funcionamiento? Es decir, durante la vida útil de la planta para asegurar que sigue funcionando dentro de los parámetros medioambientales. Muy bien, como decía, los estudios que se hacen sobre papel, digamos, ponen al proyecto una serie de requerimientos que tienen que ver con elementos de protección o elementos de mitigación o prevención del escalamiento de algún evento, como un cubeto, ¿vale? Entonces, la integridad de estos elementos de seguridad son los que se tienen que mantener durante la vida útil. Y esto está regulado también. Es decir, hay inspecciones de la administración y también hay una responsabilidad de la dirección de la planta para que todos estos elementos se mantengan íntegros durante toda la planta. Y como dije antes, toda la vida, perdón, de la planta. Como dije antes, hay muestreos, por ejemplo, de la agua subterránea que demuestran que no hay contaminación. Es decir, que los sellos del suelo y demás son efectivos. Entonces, ¿se realizan ITVs como en los coches? Se realizan... Parecido. Sí, parecido, Sí. ¿verdad? O sea, hay controles y análisis de vertidos y de emisiones de gases, por ejemplo, y de gestión de residuos. Y las frecuencias de alguna manera se articulan a partir de lo que se llama el plan de vigilancia ambiental. Dependerá de la instalación, de lo compleja y grande que sea. Este plan de vigilancia ambiental será más exhaustivo o más espaciado. Pero en cualquier caso, la administración monitorea el cumplimiento de todos los parámetros, tanto de emisión como de infiltración, si es que lo hubiera. Es decir, tiene que ser según se ha fijado en la autorización ambiental integrada, que ha sido una resolución pública. Es decir, es el punto de partida con el cual uno tiene licencia de actividad. Se tiene que atender a ceñir a estos umbrales y no puede estar por encima, y hay un control para que esto sea así. ¿Y de qué organismo administrativo dependen estos controles, Ramón? A ver, cada comunidad es un poco un Vale, mundo, vale. ¿vale? Ya. Pero sí que es verdad que los proyectos más grandes suelen ser administración central. Al final hay cierto hueco legal, pero las administraciones locales pueden pedir lo que consideren oportuno, ¿vale? Entonces es un tema Digamos, que al final, vale. ¿sí? En cada comunidad autónoma donde esté adscrita una planta hay un organismo encargado. Sí, o sea, el ayuntamiento sería un primero, la comunidad y después hay el estatal. En general, los proyectos más grandes llegan a estatal, pero el control los pueden poner las administraciones locales, ¿vale? Al final siempre es que cumplan con lo que han dicho que iban a hacer, que sea autorizada. Entonces, la operación tiene que demostrar que está cumpliendo en todos los aspectos la licencia de actividad y también los aspectos de contaminación, si es que los hubiera, tiene que ser en los umbrales ínfimos, digamos, aceptables en el entorno como se ha declarado. Entendido. ¿Y dirías que en España tenemos una normativa exigente en este sentido? Sí, o sea, tiene esta complejidad de estos tres niveles. Si alguna cosa diría yo es que es bastante exigente y compleja desde el punto de vista de tener que ver qué pide cada administración. Y te puedes encontrar que piden de más, es decir, más que de menos. Si acaso lo que ocurre es que los proyectos se retrasan o hay menos proyectos de los que podría haber sin un beneficio claro de tener más seguridad. Yo creo que la hay, y si acaso hay mucha demanda de requerimientos de ellos.
Te lo pregunto porque a otros entrevistados y entrevistadas que les he hecho esta pregunta, también relacionados con la seguridad, por ejemplo, el otro día entrevistamos a una profesional en detección de fugas de gas, además es una filial española de una empresa alemana, donde los altos estándares allí es, bueno, la normativa es muy rigurosa, pues ella afirmaba que sí, que en España somos afortunados porque tenemos una normativa muy exigente y rigurosa, que podemos estar Sí, tranquilos. sí, no ¿Tú hay ambigüedades. coincides? Sí, ¿Coincides sí, con sí. ella? Sí, sí, es decir, es claro, tenemos la directiva Seveso, que es europea, que es para las instalaciones con un nivel de peligrosidad más alto, ¿vale? Peligrosidad no quiere decir riesgo, pero sí potencial de riesgo. Es decir, con una cantidad de gas muy grande, por ejemplo, en una planta de biogás que fuera muy grande, habría unas exigencias mayores por la cantidad de gas acumulado y está muy prescrito. Y esto es una directiva europea, pero es que además en España el tema de la consulta popular está muy arraigado y los ayuntamientos son los primeros que están pidiendo una transparencia total a los proyectos nuevos. En general, los promotores se adhieren a este concepto y se busca que la comunidad acepte a la nueva operación, entendiendo obviamente todos los controles que están poniendo para que no haya una afectación al medio y a las personas. Pues me parece estupendo, Ramón. Haremos hincapié en este punto porque sabemos que a la población le preocupa bastante este tema. Además de permisos y controles, en Grupo Tema o LitoClean, trabajáis también en la mejora de procesos. ¿Podrías contarnos algún caso o ejemplo en el que habéis ayudado a optimizar una planta o un proyecto? Sí, nosotros estamos, por ejemplo, en seguridad de proceso. Nos encontramos que hay muchos actores involucrados. Perdón, como dije, habría el proyecto, ¿no? Después hay el arranque del proyecto, después hay el mantenimiento, hay la operación, hay la cultura de la seguridad, hay el análisis de eventos, que no es necesariamente un incidente, pero algo raro que pasa, digamos, que tienes que analizar, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de gestión de todo esto se puede hacer bien o se puede hacer de manera desconectada, ¿vale? Obviamente, cuando se hace de manera desconectada, te puedes encontrar incoherencias. Pues, por ejemplo, un mantenimiento que no se prioriza, o sea, se tiene que hacer primero lo más importante, pues la persona haciendo el mantenimiento lo tiene que tener muy claro, ¿no? Qué elementos de seguridad tienen que funcionar sí o sí y qué elementos, pues, se pueden dejar para arreglar, digamos, en otra instancia. Entonces, nosotros hemos ayudado a empresas, sobre todo químicas, pero también del sector de asísticas y de petroquímicas y de biogás, a mejorar la manera como se gestiona todos estos aspectos, es decir, la seguridad del proceso. Sería un ejemplo. Liga también con la continuidad operacional, es decir, que la planta no pare, y también con el desempeño, es decir, que gaste menos energía, que produzca más, ¿vale? Normalmente todos estos temas están correlacionados, es decir, una planta que es segura funciona mejor, produce a un costo menor, etcétera. Suele ser ligado. Entonces nosotros ayudamos a varios clientes del sector a hacer proyectos de este tipo. El ejemplo que decía de un marco integral de gestión de seguridad de proceso, pues ahora mismo, por ejemplo, lo estamos haciendo con una corporación española. Desde luego sois una parte muy, muy importante, bueno, más que importante, sois imprescindibles dentro de la cadena de valor de este tipo de instalaciones. ¿Y cómo ves el futuro, Ramón? ¿Qué innovaciones están llegando en este campo de la gestión ambiental, en concreto aplicada al biogás y al biometano, que es el tema que nos interesa aquí, pero bueno, en general a todo este área de gestión ambiental, ¿qué innovaciones podemos observar? Claro, nosotros las vemos, no participamos en todas, pero obviamente en producción y purificación pues hay mejoras en biodigestores, ¿no? Para hacer diseños más eficientes y adaptables. La codigestión de materiales es interesante, es decir, una cosa que tiene que tener presente la audiencia es que es una planta de tratamiento de residuos que de otro modo causarían un impacto negativo. Es decir, los desechos orgánicos se pueden aprovechar para hacer biogás. Entonces, la codigestión, es decir, la integración de residuos que vengan de diferentes plantas, es un mundo muy interesante porque mejoras desempeño de producción
y ayudas a estabilizar, pues, sobre todo la relación carbono-nitrógenos. Los especialistas lo podrían decir con más detalle, pero está resolviendo problemas en diferentes industrias como de fruta, con desechos animales, etcétera, etcétera. Entonces hay tecnologías de separación también que están mejorando a nivel de membranas, de absorción por cambios de presión y otros que son interesantes. En purificación hay absorción química de aminas, por ejemplo, para capturar CO2, pero también por temas de calidad de metano e incluso olores. El tema de combustible para vehículos, es decir, este biogás se puede incorporar al uso con vehículos de gas. Se podría también hacer metanol como parte de este proceso de alguna manera, es decir, utilizar un gas de síntesis o integrar en un programa de uso de gas un poco más ambicioso, tipo complejo químico. La generación de calor y electricidad es el más clásico, es decir, tener una turbina de gas que puede hacer calor y electricidad para incluso el uso de la planta y la municipio que tenga la planta. Y el digestato, pues se puede incorporar al tema de fertilizantes. Son unos nutrientes que en principio son complejos porque son muy concentrados, pero eso es lo que resulta al final de haber sacado el gas del residuo. Esto también es una línea de trabajo muy interesante. En cuanto a impacto ambiental, pues esto, la reducción de emisiones es importante. De alguna manera, al extraer el metano, estamos reduciendo la necesidad de combustible fósil, porque este metano se saca de un residuo normalmente renovable, es decir, de la industria frutera o industria de animales, de granjas, ¿no? O de otras industrias, pero renovables. Y el tema de integración, perdón, de economía circular que decía de transformar residuos, esto es clave, ¿no? O sea, el residuo que de otro modo se iba causando un problema de nitrificación, por ejemplo, del subsuelo, pues ahora se está capturando y aprovechando y gestionando de una manera mejor. Genera empleo, es decir, en una industria que está para quedarse porque debemos tener estos residuos gestionados sí o sí, y es de alta tecnología. Entonces es una buena línea generadora de empleo. Y como tendencias futuras, yo creo que la digitalización y la automatización es un mundo que está para quedarse, es decir, uno tiene una planta, la diseña, la construye y muy a menudo después la supervisa, pero digamos, los procesos se autorregulan y a través de la inteligencia artificial puedes llegar a tener un autoaprendizaje, ¿no? De la dosificación de algunos reagentes, de algunos reactivos, de las temperaturas, de las presiones, etcétera, para optimizar el proceso. La integración con otras energías sería interesante, es decir, hacer sistemas híbridos, acumular el gas también, y al final el tema de los microorganismos, también lo tengo apuntado aquí como un tema de bioaumentación, biotecnología para mejorar la eficiencia. Esto sería. Sí, pues me he quedado, iba a decir, wow, o sea, se vienen cositas, como se suele decir, aquí hay mucha tela para cortar. Esto te lo preguntaba porque, bueno, te preguntaba que tenéis un centro de I+D propio. ¿Puedes destacar algún proyecto que consideres pues relevante por algún motivo? ¿Puedes compartirlo con nosotros? ¿Alguna innovación o algún proyecto en el que estéis trabajando o hayáis trabajado que destacarías por algún motivo? Sí, el centro de innovación cuelga o pertenece a Litoclean. Acuérdate que yo soy tema, es decir, nosotros nos dedicamos más a lo que es la gestión y Litoclean sí que hace actuaciones, es decir, hacen lo que es remediación de suelos, etcétera. Entonces te hablaré un poco en general. Así que ha habido éxitos con bioremediación, por ejemplo. Es decir, suelos contaminados, hacen unos pozos, extraen los penachos, digamos, los lixiviados que están entrando y contaminando el suelo, y lo que hacen es limpiarlos y volverlos a inyectar. Pero los limpian con procesos biológicos. Entonces esto se modela y se experimenta en laboratorio y se optimizan tanto las bacterias como las condiciones, como los ratios, los flujos, todo lo que tiene que ver con esta recirculación del agua contaminada, y es una intervención de éxito. Normalmente tarda meses porque es lento y acaban purificando el suelo y dejándolo como estaba antes, ¿vale? Esto es luego de un incidente. Obviamente la idea inicial es no tener contaminación del suelo. O sea, Ramón,
¿Quieres decir, por ejemplo, que un suelo contaminado por nitratos, imagínate de purines, de que hayan contaminado un suelo o aguas con nitratos, vosotros tenéis un sistema de fitorremediación ecológico, por decirlo así? Utilizáis recursos biológicos para limpiarlo. Sí, ahora no te sé decir explícitamente si se ha hecho con nitratos, pero sé que se ha hecho con hidrocarburos seguro. Vale. Es decir, porque trabajamos mucho con empresas químicas, algunos son pasivos, es decir, una contaminación de muchos años de antes. Entonces nosotros trabajamos con muchas empresas químicas y lo que se hace es un ajuste de la población bacteriana al caso, ¿vale? Y no siempre es biológico, a veces es un tratamiento físico-químico, ¿eh? Pero lo que vengo a decir es que es una innovación, de alguna manera, en el sentido de que utiliza un centro de investigación y se optimiza muy particularmente el enfoque, digamos, de esta remediación. Esto lo hacen de habitual, es decir, LitoClean se dedica a esto. Bueno, sí que es verdad que hay patrones por el producto que se sabe que está contaminado, se analiza también, pero siempre están buscando las mejoras de los procesos, sí, sí. Interesante, de cualquier modo. Bueno, pues ya para ir terminando, Ramón, la última pregunta que suelo hacerle a nuestros entrevistados y entrevistadas es, si tuvieras que dar un mensaje a la ciudadanía sobre todo esto que hemos hablado y sobre las plantas de biogás y biometano, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre ellas? O sea, la parte principal es esta que decíamos de que es un tratamiento de residuos. Es decir, es un recurso que nos puede causar un prejuicio si no se gestiona bien, por ejemplo, la contaminación de nitratos en el subsuelo, pero si se usa bien, nos puede dar producto aprovechable como el gas y además un fertilizante controlado, es decir, algo que no se esparza y provoque problema de lixiviado. Entonces, este es el mensaje. Nosotros tenemos que tener actividades económicas, digamos, que tienen relación con la manera como vivimos, ¿eh? Estamos generando comida para la población, haciendo productos que utilizamos, y entonces todo lo que sale de estos ciclos tiene que entrar de alguna manera de nuevo, y la circularidad aquí se tiene que entender en el contexto de la industria del biogás, es decir, es retornar a algo útil una cosa que tradicionalmente o durante muchos años ha sido un residuo finalista. Finalista quiere decir que lo vertemos en un vertedero. Esto no puede ser, es decir, los vertederos tendrían que ser una excepción. Todo tendremos que intentar aprovecharlo. Y el biogás, la industria del biogás, es un eslabón esencial en este concepto que aplica a muchas otras industrias, ¿no? Pero en el biogás nosotros claramente reducimos un impacto muy conocido, que es el de los nitratos, pero de una manera muy, muy positiva. Yo creo que este sería el eslabón clave, digamos, de esta industria, ¿no? Ramón, tenemos que aspirar al ideal de la naturaleza. En ella no existe basura, todo se aprovecha, todo pertenece a un ciclo circular y el ser humano tiene mucho que aprender de ella. Sí, sí. Y en esta área más que de ninguna. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. Gracias, Ramón, por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor todo el trabajo que hay detrás de cada instalación de biogás y biometano, o bueno, de cada instalación industrial. Realmente. Hoy nos ha quedado claro que en estas instalaciones existe cero improvisación. Requieren estudios ambientales muy rigurosos, controles permanentes y una supervisión constante para asegurar que su impacto sea positivo, tanto para el entorno como para las personas. Biogás y biometano son energías renovables que transforman subproductos que de otra forma se desperdiciarían en recursos. Y gracias al trabajo de equipos como los de LitoClean y Grupo Tema, podemos tener la tranquilidad de que lo hacen de forma segura, eficiente y responsable. Ha sido un placer conversar contigo, Ramón. Igualmente, Yolanda, gracias. Un saludo y hasta pronto. Y gracias también a ti por escuchar el podcast de Gas Renovable, el espacio donde damos voz a quienes están construyendo una energía más sostenible y cercana. Hasta el próximo episodio.